Gloria a Dios, qué bueno verles, saludarles, tenerles en esta mañana preciosa. Qué maravilloso es poder estar en la casa de nuestro Dios, amén. Nosotros bendecimos a nuestro Dios, les bendecimos, les felicitamos a cada uno de los presentes a este lugar. Siempre nos hacen falta, ¿verdad? Algunas familias, algunos hermanos que por diversas situaciones no están en la casa del Señor, pero qué bueno es que siempre hay disposición en el pueblo del Señor para acercarse a su casa, para poderle rendir culto a nuestro Dios, adoración a Él, poder iniciar la semana agarrados de su mano bendita, ¿verdad? Agarrados de su mano poderosa. Raquelita, qué bueno verte, mamita. Nos da mucha alegría tenerte con nosotros y a cada uno de ustedes, a las familias preciosas también que desde sus casas se encuentran con nosotros, también les damos la bienvenida en esta mañana maravillosa. Hoy estamos cerrando el 10º mes del 2021 y la fidelidad de Dios, el cuidado de Dios, la asistencia de Dios, la protección de Dios ha estado a lo largo de este año 2021 con cada uno de nosotros. Estoy seguro de que cada uno de nosotros en este año experimentamos batallas. Cada uno de nosotros experimentamos situaciones que probablemente no nos las esperábamos en este año, pero Dios ha sido fiel y nos ha ayudado, nos ha socorrido, nos ha sostenido con su mano poderosa y el Dios en el que cada uno de nosotros hemos confiado no nos va a dejar, no nos va a desamparar, sino que ahí estará para la gloria de su nombre, ayudándonos, socorriéndonos, asistiéndonos para la gloria bendita de su nombre. Pero una de las cosas que nosotros debemos de hacer es agarrarnos de Él, ¿verdad? No nos soltemos de Él porque en Él está la victoria. En Él está la victoria. Y si en Él está la victoria, entonces no debemos de salirnos, no debemos de movernos por nada, sino que afianzarnos fuertemente de Él. En esta mañana queremos compartir la palabra y quiero que por favor me acompañe con su Biblia al libro de los Hechos, a capítulo número 3, por favor, del libro de los Hechos, capítulo 3 y verso 19. Aquí encontramos una promesa de parte de Dios para el pueblo del Señor, pero hay dos condicionantes. Usted sabe de que para poder ser acreedores de las promesas de Dios también tenemos que poner de nuestra parte y poder cumplir con la exigencia o con el requisito de parte de Dios. Acá en el libro de los Hechos, capítulo 3 y verso 19 dice, lo tenemos también acá en pantalla, dice, así que arrepentíos y convertíos. Oiga, dos elementos bien importantes, para que sean borrados vuestros pecados. Y la parte final dice, para que vengan de la presencia del Señor. ¿Qué dice su Biblia? Oiga, qué precioso eso. Dice, la palabra nos garantiza tiempos de refrigerio. Yo cuando leo esta palabra, esta promesa, que el Señor nos ofrece tiempos de refrigerio, eso es algo maravilloso, mis hermanos. Yo no sé a cuánto les gusta ser refrigerados, ¿verdad? Qué rico es cuando nosotros recibimos un aliciente. Pensemos, ¿verdad? Los tiempos de refrigerio, aunque en ese momento no voy a hablar acerca de esos tiempos de refrigerio, porque necesitamos primeramente entender que para que podamos disfrutar esos tiempos de refrigerio hay que arrepentirse y convertirse. Y eso es lo que vamos a estar tratando en esta mañana. Pero le decía, qué rico es, ¿verdad? Cuando estamos acalorados, cuando de repente estamos llevando una actividad así bastante desgastante, bastante sofocante y de repente, ¿verdad? Nos preparan, hace unos días mi esposa nos preparaba por ahí unos refrescos, unos licuados ahí porque pues le gusta mantener fruta congelada y luego se licúa, ¿verdad? Y qué rico es poder tomar algo frío, especialmente cuando uno está calorado, porque eso viene
a refrescarnos. Y precisamente delante de la presencia de Dios, Dios le ofrece a su pueblo. Dios le ofrece a usted, amado hermano, amada familia. Él nos ofrece a nosotros tiempos de refrigerio. Por eso le decía hace un momento, vale la pena. Vale la pena estar en el Señor. Vale la pena buscar a Dios, porque eso es lo que Él nos garantiza. Buenos tiempos, tiempos agradables, temporadas que van a ser satisfactorias para su vida. Por eso el consejo en esa mañana: no nos movamos del Señor, mantengámonos agarrados, afianzados de Él. Pero para que estos tiempos de refrigerio vengan a nuestras vidas, tal como dice la parte inicial del texto, dice: arrepentíos y convertíos, para poder disfrutar de ese tiempo de refrigerio. Entonces yo quiero hablar acerca en esta mañana, primeramente, para poder llegar ahí a esos tiempos de refrigerio, yo quiero hablar en esta mañana acerca de la importancia del arrepentimiento, la importancia del podernos arrepentir y convertir, porque aquí vamos a ver dos elementos, aunque no lo voy a hablar específicamente, no voy a abordar las dos exigencias de Dios, porque habla acerca del poderse arrepentir y poderse convertir. Lamentablemente, mis hermanos, en las iglesias, en medio del pueblo de Dios, hay personas que se han arrepentido ciertamente, pero no están convertidas. Hay muchas personas en las iglesias que un día se arrepintieron, pero les hace falta convertirse. Porque la conversión precisamente tiene que ver con un cambio, con una transformación. Y eso es lo que a muchos les hace falta. Por eso yo espero a través de esta palabra, que la palabra poder entrar, poder penetrar a lo más profundo de nuestro ser, porque eso es lo que la palabra hace. La palabra debe de producir cambios. La palabra debe de producir transformaciones. Yo les he compartido, hace muchos años atrás, se me acercó un hermano y me dice: pastor, mire, yo bendigo a Dios. Porque fíjese que en otro tiempo, porque me decía, mire, ahora para la gloria de Dios ya soy cristiano. Y me decía, mire, en otro tiempo yo me bajaba 3 cajetillas de cigarro al día. Y me dice, hoy para la gloria de Dios solo me fumo una. A mí me dio, no sé si sentir cólera, risa o qué, ¿verdad? Pero yo dentro de mí dije, la obra que Dios hace, la hace perfecta. Y cuando Dios arranca un vicio, cuando Dios arranca un mal hábito, Él mi hermano, lo corta de raíces. Porque esa es la transformación que el ser humano debe de tener. Un cambio radical, un cambio genuino, algo que pueda evidenciarse. Entonces este hermanito me decía, pastor, yo antes me fumaba 3 cajetillas de cigarro cuando no era cristiano, pero ahora que soy cristiano, para la gloria de Dios solo me fumo una, me dice. Y esa no es obra de Dios. Cuando una persona quiere cambiar, corta completamente con el pecado, corta y renuncia completamente a todo aquello. Por eso cuando hablamos acerca de lo que es el arrepentimiento, precisamente estamos hablando y nos referimos a esa transformación o ese cambio, mis hermanos amados, en nuestra manera de vivir. Una persona que se ha arrepentido es una persona que a través del arrepentimiento, el arrepentimiento comenzará a evidenciar una transformación. Por eso es de que para esta temporada en la que ya nos vamos adentrando, ¿verdad? Esta es una temporada en donde se pone a prueba de fuego la fe de muchos cristianos. La fe de muchos cristianos, ¿de qué manera? De manera de que algunos cristianos para estas temporadas donde hay fiestas, donde hay celebraciones, donde hay convivios, en donde hay reuniones, yo como pastor he tenido que ministrar a hermanitos que de repente en el mes de diciembre claro, ahora ya no están en la iglesia, pero en otro tiempo yo tuve personas acá en la iglesia que en el mes de diciembre se pegaban sus desaparecidas. Se iban de la iglesia, ¿verdad? Ya por allá por enero, más o menos ahí como para el 15 de enero,
volvían a la iglesia y me decían, pastor, por favor, ore por mí. Y yo le digo, ¿qué le pasó? Es que, hermano, fui débil. Es que usted sabe que para esta temporada hay botellitas, hay brindis, hay por ahí celebración. Y mire, usted sabe que la carne es carne. Lo que pasa es que hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que no ha tenido un verdadero arrepentimiento, porque el arrepentimiento, tal como le mencionaba, el arrepentimiento tiene que ver con una transformación, con un cambio en nuestro estilo de vida. Cuando una persona tiene arrepentimiento en su corazón, esa persona entonces le da el paso a una transformación en su interior. Y si esa persona tiene arrepentimiento, entonces posterior a ello va a gozar que de la presencia de Dios van a venir tiempos de refrigerio. Pero repito, no me quiero todavía adentrar a eso, porque ese será otro mensaje que estaremos abordando. Sin embargo, necesito en esta mañana que usted pueda entender la importancia, mi hermano amado, que pueda haber un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, que no pueda haber en nuestras vidas un arrepentimiento únicamente del diente al labio, dijo alguien, ¿verdad? Sino que el arrepentimiento que cada uno de nosotros hayamos tenido pueda ser ese arrepentimiento entonces que a cada uno de nosotros nos conduzca a poder tener un cambio completamente en nuestra forma de vida. Porque el arrepentimiento se manifiesta cuando una persona se ha arrepentido de algo. Hay una evidencia, porque una persona arrepentida quiere cambiar. Una persona arrepentida busca la restauración. Una persona arrepentida busca la forma de poder superar aquellas cosas o aquellas debilidades que tenía para poder superarlas. Entonces eso tiene que ver precisamente con el arrepentimiento. Entonces estamos viendo acá en el libro de los Hechos, así que arrepentidos y convertidos. Yo antes de avanzar le pregunto, ¿ya se arrepintió usted? ¿Ha habido un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, mis hermanos? Hemos renunciado nosotros completamente a todo nuestro pasado, a todas las cosas que en otro tiempo hacíamos. Porque qué bonito es cuando hay un verdadero arrepentimiento, porque el arrepentimiento entonces nos conduce al podernos alejar de toda práctica de pecado. Se corta, ¿verdad? Completamente. Ahora, la otra pregunta es, si ya nos hemos arrepentido, la otra pregunta es, ¿estamos convertidos en el Señor? ¿Hay una evidencia que ha habido una conversión en nosotros? La conversión tiene que ver, como le decía, con ese cambio, ¿verdad? Con esa transformación. Recuerdo hace algunos años atrás yo compré una camionetilla automática, pero igual la quería mecánica para el uso pesado que le iba a dar. Y pues recuerdo que mi papá me dijo, no tengas pena, yo te voy a mandar para comprar la automática y yo te voy a mandar para la conversión. Y bueno, la agarré, la compré y llegó un momento donde se arruinó, ¿verdad? Y entonces, pero como ya tenía la propuesta de la conversión, me fui a comprar la caja mecánica, caja, pedal, el boste, bueno, una serie de cuestiones que tenía que ver con la conversión, ¿verdad? La conversión completa. Y al poder convertir un carro de mecánico, de automático a mecánico, hay que cambiar varias piezas. Y entonces hay que modificarlo todo. Y de eso se trata la vida cristiana también. De poder cambiar, que se pueda evidenciar. Entonces, la importancia de que en el cristiano haya un arrepentimiento y una conversión. Por eso, asegurémonos, amados hermanos, que verdaderamente haya una conversión en nuestras vidas. Pero vayamos a Romanos capítulo 6 y versículo número 23. El arrepentimiento, mis hermanos amados, conlleva el deseo de poder cambiar hábitos del pasado. Y por supuesto, el arrepentimiento entonces nos conduce a obedecer a Dios. Pero en Romanos 6:23, nosotros podemos ver, mis hermanos amados,
que por medio del arrepentimiento usted y yo podemos alcanzar la dádiva de Dios, el regalo de Dios, esa oferta de parte de nuestro Dios, porque acá dice, porque la paga del pecado es muerte, pero dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, a través del arrepentimiento de nuestro pasado, de nuestros pecados, nosotros podemos gozar de la dádiva de Dios, de ese regalo de Dios que no se compra con nada, que no se puede obtener por medio de un precio. Yo no puedo venir y por muy buena que pueda ser mi ofrenda, o por muy bueno y generoso que pueda ser mi diezmo, yo no puedo comprar la dádiva de Dios, no puedo comprar el regalo de Dios, porque lo de Dios es gratuito. Pero es gratuito, pero yo necesito llevar a cabo algo. Y en este caso, para poder recibir la dádiva de Dios, hay que tener un arrepentimiento. Porque tal como estamos viendo, la paga del pecado es muerte. Y por eso es que necesita el cristiano tener un arrepentimiento con el pecado, con su pasado. Porque entonces el arrepentimiento conlleva a poder cortar con todas esas prácticas que en otro tiempo se tenía. Yo no sé cuántos, yo recuerdo en mi vida pasada. Por eso le mencionaba a esta temporada que viene, que estamos por adentrarnos, ¿verdad? Donde en algunos trabajos, yo no sé si en sus trabajos les dan canastita navideña, ¿verdad? Pero en las canastas navideñas, yo recuerdo cuando trabajaba en lo secular, ahí venía una botellita de champán, una botellita de Rombotrán. Los gorditos, yo no sé si todavía existirán, ¿verdad? ¿Se recuerdan de los gorditos de Rombotrán? Yo no sé si existen o no, pero algunos patrones eran, en ese ambiente eran generosos y no ponían una botellita de Rombotrán, sino que ponían un gordito para que alcanzara para toda la familia. Entonces, ahora el cristiano tiene que cuidarse, ¿verdad? Porque ya el cristiano ya no puede echarse porque hay algunos que dicen, hermano, es que una de vez en cuando no cae mal. Es peligroso. Es peligroso. Por eso, si usted en otro tiempo se pegaba sus buenas emborrachadas, ahora en Cristo, ahora que ha habido un verdadero arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos conduce entonces a cortar con el pecado. Porque necesitamos cortar con el pecado. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo acá en Romanos 6:23 que la paga del pecado trae condenación. La paga del pecado trae muerte. La paga del pecado trae consecuencias negativas. Por esa razón es que el cristiano tiene que tener un verdadero arrepentimiento. Si en otro tiempo el cristiano le entraba ahí a los payasitos, ¿verdad? A los puritos, a los cigarrillos de marihuana, ahora ya no. El cristiano que se ha arrepentido ya no practica nada de eso, aunque por ahí, porque antes, yo recuerdo antes, los muchachos se iban a lugares solitarios y alejados para irse a fumar un cigarrillo de marihuana. Hoy no, usted anda en la calle y puede percibir el olor a marihuana, porque hoy ya de una forma descarada, ¿verdad? Lo hacen. A la luz del día se drogan y en algún momento hasta se pueden percibir esos olores. Pero el cristiano que ha tenido un verdadero arrepentimiento ya no puede. Y aunque le ofrezcan, mira, yo te lo regalo, el cristiano ya no. Porque ha habido un arrepentimiento, ha habido un cortamiento con toda práctica del pecado. Yo no sé si usted bendice a Dios al poder saber que hoy su dinerito le rinde, ¿verdad? Hoy usted puede ver que el dinero le abunda, porque antes no le alcanzaba, porque tenía que sostener esos vicios. Tenía esas tremendas fugas. Gracias a Dios por aquellos esposos que en otro tiempo quizás, ¿verdad?, tenían alguna debilidad y las paganas eran las esposas y sus hijos. Porque por sostener el vicio no se le daba de comer a los hijos.
no se le daba el gasto a la esposa. Pero gracias a Dios que ahora que estamos en Cristo, las cosas han cambiado. Ahora las cosas son diferentes. Ahora usted hasta le puede decir a la familia, bueno, familia, prepárese porque hoy sale taco. Ah, ¿qué tal? Yo le aseguro que algunos después del culto le van a decir a la familia, prepárense porque hoy, como algunas hermanitas ponen ahí el sticker, ¿verdad? En la cocina, hoy la cocina está en huelga, ¿verdad? Voltean ollas, sartenes y amén, dice la pastora. Yo estoy en huelga de bolsillo. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Porque ahora el esposito que en otro tiempo utilizaba el dinero para ir a utilizarlo en perdición, ahora no, ahora lo utiliza para compartir con la familia. Bueno, prepárense porque hoy hay parrillada, imagínense qué bonito. Vamos donde Joselito. Ah, si alguien invita, yo me apunto. Ah, pero gracias a Dios, mis hermanos, porque Dios nos ha cambiado. Dios nos ha transformado. Yo no sé cómo ve usted ahora el ambiente de su familia, pero qué precioso es poder ver que el arrepentimiento, mis hermanos, trae una bendición, un ambiente especial a nuestro hogar. Cuando en nuestro hogar ha habido una verdadera conversión, cuando realmente se ha cortado con toda práctica del pecado, porque el pecado, mis hermanos, detiene la bendición de Dios. Detiene la bendición de Dios. Por eso, gracias al Señor, al poder ver que a través del arrepentimiento, entonces podemos alcanzar la dádiva de Dios. Vayamos por favor a Efesios capítulo 2, versículo número 1 al verso 3. Porque esta era otra de las situaciones que se daba en nosotros. Cuando no había arrepentimiento en nosotros, la palabra dice que usted y yo nos encontrábamos muertos. En otro tiempo usted y yo, aunque físicamente estuviéramos vivos, pero estábamos muertos en delitos y pecados, dice acá. Y él os dio vida, dice, a vosotros. Cuando estabais muertos, oiga, en vuestros delitos y pecados. Esa era la condición pasada. Esa era nuestra realidad en otro tiempo. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero bendito sea Dios que a partir del momento en que nosotros nos arrepentimos, comenzamos a recibir la vida de Dios. Y por eso qué bonito es ver a un cristiano ahora, se ve simpático, porque vaya a ver a usted allá afuera. Mucha gente se le ve en su rostro, mis hermanos, la muerte espiritual, la condición tan degradante en que se encuentran. Y muchos de nosotros así nos encontrábamos. Pero bendito sea Dios que un día usted y yo nos arrepentimos, cortamos con nuestro pasado y a partir de ese momento Él nos dio vida para la gloria de su nombre. Yo no sé si usted bendice a Dios, pero Él nos ha dado vida, mis hermanos. Hoy gozamos la vida de Dios cuando en otro tiempo estábamos muertos, hundidos en nuestros pecados. Ahora tenemos la vida de Dios. Él nos dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y dice el verso 2, oiga, en los cuales, y esta era la condición pasada, por eso le mencionaba, ahora que estamos en Cristo, ya no podemos seguir llevando la misma vida, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso es de que ahora el cristiano, su forma de vida es diferente. Ahora si el cristiano tiene alguna celebración, ya no hay cervecitas, ya no hay whisky, ya no hay por ahí, ¿verdad? El rombotrán, o algunos son más finos, ¿verdad? El Johnny Walker, u otros por ahí, ¿verdad? Porque hay algunos que son un poquito más finos. El vodka. El ron de Zacapa, dice la pastora. Entonces, ya no podemos.
Nosotros en otro tiempo, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora nuestra forma de vida es diferente. Ahora nuestra forma de vida es distinta. Por eso, y hablo, mis hermanos, de estas cosas, porque la palabra lo muestra, la palabra lo enseña. Por ejemplo, en torno al licor, en torno a estas cuestiones, son dañinas. La palabra dice Proverbios, si quiere acompáñeme con su Biblia solo para poder dar, aunque no estamos hablando específicamente de eso, sino estamos hablando acerca del arrepentimiento. Pero la palabra habla acerca de esto en Proverbios, capítulo, vamos a ver, creo que es 23 de Proverbios, porque dice que el vino es escarnecedor y la cerveza, dice la palabra, es alborotadora. Y cualquiera, dice la palabra, que por esto hierra, no es sabio. Oiga lo que dice acá Proverbios, ahorita damos la cita. Mientras encontramos ese otro, leamos en el capítulo 23 y verso 31. Esta es la situación que enfrentan muchas personas. 23:31 dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, porque dice la palabra que se entra suavemente, porque hay algunas personas que dicen, es que este vino es suave. Es que esto no le va a dañar. Pero dice, más al fin, como serpiente, ¿qué dice su Biblia? Más al fin como serpiente morderá y como áspid, dice la palabra, dará dolor. Es que con una, como dicen, es que una no es ninguna, ¿verdad? Y claro, una no le va a hacer daño, pero una le va a motivar a otra. Y esa otra le va a estimular a una más. Y cuando siente, como dice acá, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Pero acá en Proverbios 21 dice que el vino es escarnecedor y la sidra, hay otra versión que dice la cerveza es alborotadora. Y cualquiera que por ellos hierra, dice la palabra, no es sabio. Por esa razón es que debemos nosotros de tener mucho cuidado, de tener mucho cuidado. Y hay un pasaje, así rápidamente, solamente de pasadita los estoy citando. Vayamos a Habacuc capítulo 2 y verso 5, porque esta es una de las realidades de muchas personas. Y por eso con tristeza hemos visto, gracias a Dios, ahora acá en la esquina ya no se ponen ahí a tomar, ¿verdad? Pero, pero antes ver ese lugar de perdición, ver que hasta incómodo era ir a la tienda con esos muchachos destruyéndose ahí. Pero dice aquí en Habacuc, oiga de lo que dice, y también el que es dado al vino, dice la palabra, es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó, dice, como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes, dice, reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Pero aquí podemos ver algo que dice que el que es dado al vino, dice que es como la muerte, dice que no se saciará. O sea, una persona que lamentablemente se deja atrapar, y no solamente por el vino, cualquier adicción es destructiva, es dañina, y precisamente causa esa sensación de desesperanza y de querer más y más y más. Y no solamente se daña a sí mismo, daña a su bolsillo y afecta a la familia. Nunca se sacian, porque los vicios son destructivos. Y cada día el cuerpo demanda más y demanda más. Y por esa razón es de que llega el momento, por ejemplo, esos bolitos que ya comienzan a destruirse con el alcohol. Ya el puro, esas botellitas que venden en la tienda, que es lo peor.
Pero qué triste, pero bendito sea Dios. Y decía esto porque estábamos viendo allá en Efesios. Regresemos a Efesios capítulo 1, versículo número 2, porque quizás algunos de ustedes no llegaron a un punto tan deplorable, pero bendito sea Dios que un día hubo un arrepentimiento genuino y verdadero donde pudimos cortar con toda especie de pecado, con toda especie de mal. Y ahora por la gracia de Dios nuestras vidas son diferentes. Antes nosotros seguíamos la corriente de este mundo, pero ahora somos diferentes porque la gracia del Señor ha sido derramada sobre nosotros. Versículo 3, leamos por favor de Efesios. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos, dice la palabra, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, oiga, esa era su condición y era la mía. Y éramos por naturaleza, dice la palabra, hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, una persona que no estaba arrepentida, como resultado del no haber arrepentimiento en su corazón, era una persona que iba a ir a condenación y que iba a sufrir la ira de Dios, el castigo eterno. Por eso bendito sea Dios que nosotros hemos tenido un arrepentimiento. Y dentro de lo que le estoy diciendo, quiero agregar algo más. Si por alguna razón hay algo por lo que usted no se ha arrepentido, yo le animo para que busque la forma de poder tener un arrepentimiento genuino, legítimo, verdadero, delante de la presencia de Dios, para poder huir de la ira de Dios. Porque si hay algo que Dios desea, dice la palabra que en las bienaventuranzas del Señor dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Delante de la presencia de Dios no hay que ocultar nada, no hay que encubrir nada. Hay que tener un corazón limpio delante de Él, porque solamente aquellos que tienen corazones limpios pueden evitar la ira de Dios, las consecuencias de Dios. Pero como resultado de no haber tenido arrepentimiento en nuestros corazones, éramos, mis hermanos, declarados hijos de ira, como dice aquí la palabra. Pero gracias a Dios que ahora ya la ira de Dios ya no recae sobre su pueblo, porque a través del arrepentimiento, por eso aquí la importancia de arrepentirnos y convertirnos, para que sean borrados vuestros pecados, dice allá en Hechos donde iniciamos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por eso no hay que encubrir nada. Si en algún momento el cristiano le falla a Dios, tiene que arrepentirse. Si en algún momento usted es débil, como le decía, yo he tenido la oportunidad de ministrar a muchas personas que vienen y dicen, pastor, necesito reconciliarme con el Señor porque le fallé. Y qué bueno es cuando un cristiano es sincero. Y qué bueno es cuando un cristiano reconoce su falta y no encubre su pecado, porque la palabra dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Proverbios capítulo 28, verso 13. Cuando nosotros confesamos el pecado, la falta, el error, alcanzamos la gracia de Dios. Por eso no hay que encubrir nada delante de Dios para que no podamos ser declarados hijos de ira, sino que el Señor pueda borrar toda iniquidad, toda mancha, todo pecado, y nosotros podamos ser agradables delante. No sé si estamos entendiendo la palabra, mis hermanos, pero estamos hablando sobre la importancia entonces del arrepentimiento, porque entonces el arrepentimiento nos aleja de la ira de Dios. Por eso ya no hay más condenación para el pueblo de Dios, para aquellos que realmente han tenido un arrepentimiento, aquellos que verdaderamente han permitido que poder tener una transformación o un cambio en su estilo de vida. Por eso ahora ya no somos los mismos, ya no somos los mismos, porque ahí ha estado el Señor trabajando. Y si por alguna razón hay áreas donde usted no ha podido cambiar, pídale al Señor que transforme su vida, que transforme su corazón, porque los cambios se dan a través de la ayuda de Dios.
Es Dios el que puede trabajar en nuestras vidas, el que puede trabajar en nuestro interior. Es Él el que nos ayuda a nosotros a alejarnos de todo lo malo. Por eso es que cuando nosotros vemos el mensaje inicial con el que comienzan los evangelios, porque los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, contienen el mismo mensaje, y el mismo mensaje que se encuentra registrado en los 4 evangelios es el mismo mensaje que la iglesia de Cristo sigue predicando hasta el día de hoy acerca del arrepentimiento. Marcos capítulo número 1, vayamos por favor, versículo 14. Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15. Oiga, este fue el mensaje inicial. Y dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús comenzó a anunciar el evangelio. Y dentro de lo que era el anuncio del evangelio, dice el verso 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, dice, se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El mensaje inicial que se encuentra en los diferentes evangelios, que ese fue el mensaje de Jesús, pero si lo vemos preliminarmente, Juan el Bautista comienza a anunciar el mismo mensaje. Juan el Bautista comienza a preparar el camino del Señor hablando acerca del arrepentimiento, y por esa razón es de que muchas personas comenzaban a bautizarse como resultado del arrepentimiento, como resultado de la conversión que tenían. Y precisamente posterior a Jesús, los apóstoles en la iglesia primitiva continúan compartiendo y socializando el mismo mensaje del arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no podemos entrar en el reino de los cielos. Por eso es necesario y es fundamental que el cristiano tenga un verdadero arrepentimiento, pero con ello va ligado lo que mencionábamos al inicio de la conversión, porque hay cristianos que han tenido arrepentimiento pero no se han convertido. Y la conversión es otro elemento bien importante que lo vamos a estar hablando en el siguiente servicio con la ayuda de Dios. 2 elementos que son importantes. Pero este era el mensaje de Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cuántos creemos que el reino de Dios se ha acercado y que el tiempo hoy más que nunca se está cumpliendo? Por lo tanto, el cristiano tiene que estar bien arrepentido para que cuando estemos delante de la presencia de Dios, Él no pueda decir, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Para que cuando estemos delante de la presencia de Dios, por eso Pablo le habla a Timoteo diciendo, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. En esta temporada en la que nos encontramos, ya ahorita a muchos de nosotros como padres de familia ya nos dieron los resultados de notas de nuestros hijos. Y qué satisfactorio o qué decepcionante, ¿verdad? Se pueden dar 2 cosas, o la satisfacción o la decepción, ¿verdad? Que el muchachito o la muchachita no aprovechó su tiempo. Estuvo más en las redes sociales que metido en lo que debería de enfocarse. Pero qué bonito y qué satisfactorio es cuando uno sale aprobado, ¿verdad? Cuando uno logra pasar, hay una satisfacción. Y precisamente en este reino, nosotros de la misma manera debemos de esforzarnos para poder salir aprobados delante de la presencia de Dios. Solo en la universidad falta, ¿verdad? Ahorita ya la otra semana vienen los finales. Yo tengo la oportunidad de darle clases a mis alumnos de la universidad y yo le digo, precisamente ayer tenía la última reunión con un alumno y le digo, mire, échele ganas, porque ahorita se juegan la nota final. Y más si no se aprovechó el semestre, ¿verdad? Yo le digo, échele ganas,
por lo menos esfuerce a salir raspadito, ¿verdad? Porque en la universidad, por lo menos con nosotros en la facultad, se ganan y pasan, ¿verdad? Con 61 puntos. Todavía raspaditos, ¿verdad? Pero no es el caso, ¿verdad? Imagínense salir raspaditos, eso es vergonzoso. Pero yo le digo, por lo menos aunque sea raspadito, que usted pase al reino de Dios, ¿verdad? Pero esfuércese, dé lo mejor de sí, pero yo le digo, no corra riesgos, ¿verdad? Por eso, que haya un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, para no ser reprobados en aquel día, para que el Señor no nos diga, lo siento, pero a ustedes no los conozco, ustedes han sido hacedores de maldad. Porque nunca se arrepintieron, siguieron practicando el pecado, siguieron ejercitándose en lo malo. Qué difícil que el Señor pueda, mi hermano, reprochar a aquellos que se ejercitaron en lo malo. Por eso necesitamos nosotros tener un verdadero arrepentimiento delante de la presencia de Dios y no pasar de panzazo, ¿verdad? Pero bueno, si todavía se pasara, por lo menos, ¿verdad? Se pasa, pero ¿para qué correr esos riesgos? Como les decía ahorita en la hay que echarle ganas, Yami. Hay que echarle ganas, Raquelita, ¿verdad? Y Jordi ya se cerró, ¿verdad? Gracias a Dios. Igual Lolito ya. Hay que echarle ganas a dar lo mejor ahorita para al momento, ¿verdad? Revisar notas, hay resultados en las plataformas, ver ahí que valió la pena, ¿verdad? El esfuerzo del semestre. Pero de la misma manera debemos de hacerlo en el Señor. Por eso Mateo, vayamos a Mateo. Aquí estamos viendo esto, mi hermano amado, de que era el mensaje inicial de Jesús. Mateo capítulo 3 y verso 8, porque una de las cosas que podemos resaltar en base al arrepentimiento es que el arrepentimiento, ¿sabe qué trae? El arrepentimiento trae o produce frutos en nosotros. El arrepentimiento produce una evidencia. Hay una evidencia cuando alguien se ha arrepentido. Hay una evidencia cuando alguien, mi hermano amado, realmente se ha alejado de lo malo. Dice acá, haced pues frutos dignos de, ¿qué dice? De arrepentimiento. O sea, hay frutos que se van a evidenciar como resultado del arrepentimiento. Porque una persona arrepentida se aleja de todo lo malo. Una persona que ha tenido un arrepentimiento comienza a cortar con todas aquellas prácticas que en otro tiempo le conducían al pecado, hacia lo malo, hacia lo que le destruía. Por eso yo no sé si en algún momento usted en su casa ha visto, de repente, ¿verdad? Los hijos se portan mal y de repente usted empieza a corregirlos y de repente usted ve que el niño verdaderamente quiere cambiar. De repente el niño era desobediente, era rebelde, era malcriado, insujeto. Pero de repente usted empieza a ver que los regaños van calando, ¿verdad? El cincho va haciendo la obra y de repente empezamos a ver los cambios, se empiezan a evidenciar. Ese es el fruto. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿qué fruto está dando usted para el Señor como resultado del arrepentimiento? Porque debe de haber una evidencia. Se debe de evidenciar el resultado, ¿verdad? Del arrepentimiento que hay en nuestros corazones. Por eso le decía, el resultado es que si en otro tiempo la persona fumaba, ahora ya no. Si en otro tiempo robaba, ahora ya no. Si en otro tiempo hacía trampas, ahora ya no. Si en otro tiempo usted mentía, ahora ya no. Si en otro tiempo usted era deshonesto, ahora ya no lo va a seguir haciendo. Ese es el fruto. El fruto es que si en otro tiempo éramos peleoneros, buscapleitos y nos agarrábamos con el que se nos pusiera en el camino, ahora tal vez motivos e impulso le va a sobrar, pero ahora ya no lo va a hacer. Porque usted ha tenido un cambio. Usted ha tenido una transformación para la gloria del Señor. Si antes hasta ruedita le hacían para
para agarrarse, ahora ya no, aunque le hagan ruedita, usted va a salir huyendo. Mejor que digan aquí huyó y no que digan aquí quedó, porque de repente le dieron un suplomazo, ¿verdad? No, mejor, mis hermanos, que haya un fruto, que haya una evidencia. Mateo dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento trae una evidencia. El arrepentimiento, mis hermanos, produce una evidencia en nosotros. Por eso qué precioso es poder tener personas, cristianos, familias arrepentidas en el Señor. Porque a veces en la iglesia hay personas que están en la iglesia, pero ni están arrepentidas, ni están convertidas. Nosotros hemos conocido personas, no de nuestra iglesia, pero personas que en la iglesia todavía roban. Yo recuerdo en una oportunidad, en una reunión con una familia, a una hermanita le invitaron a tomar café a la casa de estos hermanos. Y de repente en la mesa habían unas cucharitas así bien bonitas, finas. Y no va a creer que a la hermanita se le ocurre agarrar las ¿Qué vale una cuchara? ¿Y qué gana alguien con agarrarse una cuchara? Y se la mete la hermanita por ahí. Y bueno, ella supuestamente ahí la tenía bien oculta, bien guardadita, ¿verdad? Y estaba comiendo. Y bueno, terminó de comer y todo. Se despidió y no van a creer que despidiéndose está cuando se le afloja aquello y se le cae la cuchara. Y todos se dan cuenta. Y qué vergüenza, mis hermanos. Qué vergüenza el poder ver que todavía puedan haber cristianos, entre comillas, que están en la iglesia, pero que siguen robando. Cristianos que están en la iglesia, pero que sus hábitos, sus prácticas de otro tiempo no las han cortado. O sea, no ha habido un arrepentimiento porque se sigue haciendo lo malo. Se sigue ejercitando en el pecado. He conocido personas que están en la iglesia, pero le siguen siendo infieles a su pareja. He conocido cristianos que han estado en la iglesia, que su familia ha estado en la iglesia, y que a veces dentro de la misma iglesia han conseguido, perdone la expresión, pero han conseguido al amante. Y se han confabulado para irse a pecar dentro de la misma iglesia. Y esa es gente que no ha nacido de nuevo. Esa es gente que tiene la debilidad del adulterio, de la fornicación, pero sencillamente no se han arrepentido, ni mucho menos se han convertido. Porque una persona arrepentida es una persona que ya no practica el pecado. Entonces es ahí la importancia de que pueda haber un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Porque una persona arrepentida es una persona que ha sido transformada y que se manifiesta un cambio. Y como resultado de ese cambio, tal como lo estamos viendo en Mateo 3:8, hay frutos, hay una evidencia que puede ser palpable a los ojos de los demás, que esa persona ya no es la misma. Por eso, que Dios nos ayude, mis hermanos, y yo quiero a través de esta palabra que aquí estoy concluyendo, quiero animarles para que siempre le pidamos al Señor que siga trabajando en nuestras vidas, que pueda haber una obra en nosotros, porque sin arrepentimiento, mis hermanos, no hay conversión. Y si no hay arrepentimiento y no hay conversión, no hay salvación, no hay vida eterna. O sea, sí hay vida eterna, pero una de condenación, no una vida eterna con Cristo. Por eso necesitamos arrepentirnos y convertirnos. Si hay un arrepentimiento y hay una conversión, entonces vamos a tener la garantía que de la presencia de Dios van a venir tiempos de refrigerio. Pero de eso estaremos hablando más adelante. Mientras tanto, ocupémonos en considerar si todavía hay algo de lo que no nos hemos arrepentido. Digámosle: Señor, ayúdame. Yo quiero salir de esto, Señor. Yo quiero cortar con esto, Señor. Yo quiero alejarme de esto que no es de tu agrado, porque eso
hace entonces que los tiempos de refrigerio vengan sobre nuestras vidas. Oremos, démosle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor amado, por esa obra maravillosa que has hecho en nuestras vidas. Señor, gracias porque ya no somos lo que éramos antes. Y quizás, Señor, no somos lo que tú deseas que seamos. Pero queremos pedirte en esta mañana que sigas trabajando en nosotros, que sigas trabajando en nuestras vidas, que sigas trabajando en nuestros corazones. Porque cada día queremos mejorar. Cada día, Señor amado, queremos ser agradables delante de tu presencia. Ayúdanos, nuestro buen Dios, a honrarte, a agradarte, a servirte. Y sobre todo, Señor, si hay todavía en nosotros camino de perversidad, si todavía hay prácticas que no son agradables delante de tu presencia, ayúdanos a alejarnos de ellas. Ayúdanos, Señor amado, a cortar con todo aquello que no te agrada. Ayúdanos a cortar con todo aquello que no te glorifica. Ayúdanos, Señor eterno, para que en nuestro interior pueda haber un verdadero arrepentimiento para la gloria tuya. Sigue trabajando en nosotros, porque lo que deseamos y lo que anhelamos un día es poderte ver cara a cara y poder estar contigo por toda la eternidad. Ayúdanos, Señor amado. Sobre todo te pido por aquellos que necesitan de tu asistencia. Trabaja en sus vidas. Trabaja en sus corazones, Señor amado, para la gloria tuya. Trabaja en su interior y que, Señor amado, tu palabra pueda seguir haciendo la obra en sus corazones. En cada uno de nosotros trabaja, porque cada uno de nosotros necesitamos que tú hagas esa obra maravillosa. Gracias te damos por tu palabra y gracias te damos por cada una de las familias que se encuentran acá presentes, como las que se encuentran también desde sus casas. A cada uno de ellos les bendecimos. A cada uno de ellos, Señor amado, te pedimos que por favor derrames de tus abundantes bendiciones sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus familias. Hoy queremos darte gracias porque estamos concluyendo este 10º mes del año 2021. Y queremos desde ya poner en tus manos este nuevo mes de noviembre, Señor amado, suplicando que tú nos ayudes, que tu mano poderosa pueda estar con nosotros, que puedas dar bendición al trabajo de tu pueblo, de tus hijos, en este nuevo mes, Señor, que ellos puedan ver tu mano poderosa obrando a su favor, que ellos puedan ver tu bendición, tu provisión, tu asistencia en todo lo que realizan, en todo lo que emprenden para la gloria tuya. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, prospérales para la gloria de tu nombre. Bendice los hogares, las familias, que nunca falte tu bendición y tu provisión. Gracias te damos en esta mañana. Te agradecemos por lo que has hecho con nosotros. En Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Amén.